Muy, pero muy buenas tardes, señoras y señores. ¿Cómo están? Saludos cordiales a todos los amigos, ya que están conectados, amigos y amigas, que están conectados con nosotros en la tarde de hoy a través de Limpio Digital TV en todas sus plataformas, que estamos ya en vivo aquí desde el estadio de la Liga Limpeña de Fútbol. Ya en instantes para arrancar este encuentro entre el Sudamérica y el Inter, que lo vas a disfrutar a través de las pantallas de Limpio Digital. Mi querido compañero Adrián, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes, Cristian. Un placer saludarte a vos y a toda la audiencia de Limpio Digital. Ya estamos preparados para este gran compromiso deportivo que inicia en instantes nada más. Inter ante Sudamérica, Sudamérica ante Inter aquí en el Estadio de la Liga. Un partido que puede definir, bueno, que donde Sudamérica buscará quedarse con el liderato del grupo. Inter también buscará quedarse en la mejor posición posible. Así que tendremos un buen enfrentamiento aquí en la cancha de la Liga. Muy bien, señoras y señores, muchísimas gracias ya a la gente que están compartiendo, lo que están ya también dando me gusta, dejando sus comentarios en la transmisión tanto en el canal de YouTube y así también en la página de Facebook de Limpio Digital. Nosotros estamos listos y preparados ya para lo que va a ser el gran encuentro entre el equipo de Sudamérica, que va con la número 12, Víctor López en el arco, con la 2, Juan Leguizamón, con la número 3, Iván Escobar, con la número 6, Gustavo Monjes, con la 8, Miguel Godoy, con la 11, Nelson Camacho, con la 14, Arnaldo Jiménez, con la 15, Enzo Ferreira, con la 16, Robin Ramírez, con la 18, Juan Chaparro, con la 20, Armando Ibarrola, el equipo titular del conjunto de Sudamérica. Y el Inter, ya también que en instante vamos a estar repasando su equipo titular, ya lo vemos al árbitro principal, ultimando detalles con los asistentes para que pueda arrancar el encuentro en la tarde de hoy. Vamos a repasar rápidamente el conjunto del Inter. José Ferreira, en la portería, Fernando Gómez, Derlis Benítez, Axel Ocampo, Carlos Rolón, Darío Benítez, Julio Cubilla, Harold Cubilla, Juan Gómez, Ronald Cabrera y Derlis Girala son los titulares del encuentro. Así es que lo autoriza el árbitro, señoras y señores, y se pone en marcha el encuentro entre el Sudamérica y el Inter. Ahí lo vemos a Leguizamón con la pelota, jugando para atrás con el compañero para reiniciar. Hoy tenemos varios sorteos, Adrián, ya también para compartir con la audiencia que pueda ir participando con nosotros en la tarde de hoy. Exactamente, Cristian. Tenemos en este caso 4 vales de helado, sería básicamente, bueno, entre la heladería Grido y la aceitería, ahí está bien pronunciado, es decir, lo que sería el azaí, básicamente, perdón, Aceiterra sería el local, vales de compra de 50.000 guaraníes, válidos hasta el 31 de este mes, así que ya vamos invitando a la gente que vaya participando para poder ganar cualquiera de estos 4 vales que tenemos. Exactamente. Y los comentarios nada más puede dejarnos, los 3 últimos ya, y comentarnos un poquito desde dónde están conectados con nosotros en la tarde de hoy. Ya van participando por el sorteo. Muy bien. En realidad, Cristian, ahí me informan de producción que es el mismo sistema ¿Ves pasar? de la vez pasada. Es decir, mandar un screen de la transmisión al número de prensa 0976 915 366 y ahí ya está, bueno, deja su nombre, ¿verdad? Sus últimos 3 dígitos de su número de La cédula y camiseta ya oficial. directo. Ahí la camiseta oficial, ¿no es? Claro, y también, justamente iba a decir, tenemos también para sortear la camiseta oficial del Inter Club de Fútbol, temporada 2026, es decir, la que están usando los jugadores ahora mismo, ese mismo diseño así espectacular, cortesía por supuesto de Candy Sport, así que también vayan participando. Tenemos entonces 5 premios en total, 4 vales de lado y la camiseta de Inter que digamos es el premio mayor, digamos, de este sorteo. Muy bien, así que ya lo saben, gente, para poder participar, hacer un selfie, una foto, un video, si va a ser mejor, de cómo están viendo la transmisión en vivo, ya también y poder participar en el número de Limpio Digital en el WhatsApp. ¿Está bien? Muy bien, señores, lo vemos a Gómez con la pelota. Gómez que levanta y la juega larga. Intenta dominar, pero le roba y recupera el conjunto del Sudamérica, que lo tiene en el medio campo, intentando habilitar al compañero, pero se equivoca y lo va a recuperar el conjunto del Inter. Ahí lo vemos a Gómez, que juega en larga, señoras y señores, buscando el compañero Cubilla, pero en las manos de López va a parar el balón que abre por el sector izquierdo, que lo vemos rápidamente a Ibarrola con el balón. Ibarrola que acelera, intenta asociarse, le roban y se equivocan y lo tiene el conjunto del Inter, que avanza por el sector derecho, moviendo bien el balón. Cubilla abriendo por el sector derecho, la toca fuerte Ocampo, que acelera y lo detiene de vuelta, jugando para el compañero rápidamente y se equivoca. Ahora lo vemos a Ibarrola. Ibarrola con el balón, moviendo bien la pelota. Ramírez abriendo por el sector derecho, avanzando el Hipope. Jiménez que mete el freno, jugando para atrás para Juan Leguizamón, que acelera y recupera y lo juega para atrás para reiniciar el conjunto del Sudamérica.
Ahí la pelota rápidamente moviendo Gustavo por el sector izquierdo. Escobar. Balón que lo mueve por el sector izquierdo y se equivoca. Ahí lo vemos a Gómez, que recupera y juega para atrás, pero Ibarrola se antepone y recupera abriendo rápidamente por el sector izquierdo y en la marca lo vemos que llega rápidamente Cabrera. Balón para arriba. Rolón. Jugando para atrás con Cabrera. Cabrera de vuelta con Rolón, se equivoca. Ibarrola que recupera. Ibarrola, balón para arriba. No estaba nadie para cerrar y el balón que se va a poner por línea de costado y va a corresponder salida lateral para el Inter. Recordemos, Cristian, que esta es la última fecha de la primera fase de este campeonato 2026. A partir de la próxima ya tendremos lo que serían las liguillas. Vamos a estar también pendientes de cómo van los otros partidos para ir también especulando cómo quedarían las hipotéticas series para las próximas, para la siguiente fase. 100% algunos. Está todavía, o algunos ya. Algunos ya, bueno, algunos ya aseguraron una posición específica, ya sabemos en qué serie va a ir, pero todas las series todavía no están conformadas al 100%, así que eso, por supuesto, va a quedar así una vez que finalicen todos los compromisos. Muy bien, de acuerdo cómo se van definiendo los diferentes resultados en los diferentes campos deportivos aquí en el Limpio, se van a ir definiendo los lugares, las posiciones. Claro, por ejemplo, en la Serie A, Ribereño es el que aseguró su primer lugar. Y hoy está libre, ¿verdad? Porque lo vimos al presidente por Sí, acá cerca, está Aníbal Espinola. Libre y ya luego prácticamente ya no corre peligro, ¿verdad? Que pierda su ubicación después entre Nanagua, Peñón y 24, ahí van a estar peleando las posiciones restantes, ya Lucero quedó fuera. En la Serie B, por ejemplo, se disputan todavía el liderato San Juan, Nueva Estrella y Primero. Muy bien, pelota que lo va cerrando Jiménez, que intentaba balón que se desvía y se pierde por línea de fondo y va a corresponder tiro libre de esquina para el conjunto del Sudamérica. Primera aproximación en el partido, digamos, primera llegada fue por parte de Sudamérica. Aquí ese balón, bueno, un centro más o menos hacia atrás para que cierre alguien, no llegó nadie para hacer contacto en esa pelota. Después le quedó un poco exigido a Jiménez, que sacó ese remate y rebotó en el hombre Inter y fue al córner. Balón que lo cierra, está... ¡Gol! El Sudamérica. Cerrando en el primer palo, señoras y señores. Ahí lo es Juan Chaparro. Chapa gol para abrir el marcador, señoras y señores. Y el conjunto de Itapuamí, el equipo de Sudamérica, pone el primero. Te decía, Cristian, que era la primera aproximación en el partido. Fue para el conjunto suramericano. Y precisamente producto de ese córner vino el centro. Preciso ese envío y apareció el jugador, el goleador que tiene Sudamérica, el número 18, Juan Chaparro, para empujar. Nada que hacer para Ferreira en la portería de Inter, que fue testigo en primera persona de cómo ese balón fue ingresando ahí en el arco. Entonces Sudamérica pasa al frente, está ganando 1-0 a Inter aquí en el Estadio de la Liga y está asegurando su liderato. Muy bien, y ahora sí empiezan a moverse los tableros, ya también la suma y resta de los diferentes resultados, ya de acuerdo a cómo están en los diferentes campos deportivos, ya también para saber cómo se va cerrando las diferentes llaves ya también en la Liga Limpeña. Por supuesto, aquí por esta Serie C, el otro partido que es, digamos, que puede modificar las posiciones es Río Salado contra Cerro Corá, que se está jugando justamente en este preciso momento. Y solamente ese es el partido que, digamos, podría modificar algo, porque el otro encuentro correspondiente a esta serie es 24 Itapuamí contra Ñupote, que ya no tienen chances de avanzar. Lo tiene Sudamérica jugando para atrás, el capitán que intenta, recupera Inter, le vuelve a robar jugando para atrás, moviendo el conjunto de Itapuamí, abriendo por el sector derecho con Juan Leguizamón. Leguizamón, pelota para arriba, buscando a Chaparro. Balón que se va por el sector izquierdo. Intentaba llegar Ibarrola, pero lo rechaza el conjunto del Inter desde fondo. Ibarrola de vuelta, que se queda con el balón. Por el sector izquierdo lo vemos a Cubilla, que aprieta en la marca. Acelera. Ibarrola, al conjunto del Sudamérica. Balón dentro del área y lo rechaza desde el fondo. El equipo del Inter jugando Carlos Rolón. Movido con Cubilla. Cubilla que tiene, se le muestra el compañero. Rápidamente Benítez. Balón que se va a perder por línea de costado y va a corresponder salida lateral para el conjunto del Inter. Balón que lo juega Ocampo. Rolón. Ocampo de vuelta con la pelota. Rolón. Vamos a ver. Rolón que intenta levantar. Balón que intentaba avanzar, pero Ibarrola lo rechaza por el costado y va a corresponder salida lateral de vuelta para el conjunto de
Inter. Lo vemos a Axel Ocampo. Moviendo el balón para Carlos Rolón, que levanta la pelota y la juega larga. Cubilla que intenta, pero en las manos de Víctor López, que se queda con la pelota para salir desde el fondo. El conjunto del Sudamérica. Chaparro. Cristian, Sí, van adelante, por favor. 8 minutos y medio del partido entre Río Salado y Cerro Corá. Gana 1-0 el conjunto azulgrana. Entonces ya también se puso al frente el conjunto inmortal. Muy bien, señoras y señores. Pelota que lo tiene Ronald Cabrera. Cabrera jugando con Ferreira. El portero Ferreira que lo devuelve rápidamente el compañero. Cabrera intenta jugar la larga y Barrola que vuelve a meter. Lo vemos a Chaparro que se perfila. Chaparro acelera. Toca por el sector izquierdo dentro del área. Lo tiene el conjunto de Sudamérica. Avanza, pelota para arriba. Balón que se desvía. Va a corresponder tiro libre de esquina. Otro córner para Sudamérica. Recordando que el gol llegó por esa vía. Y volviendo a acotar con el tema de los resultados parciales, con estos resultados momentáneos no se modifica la tabla, queda todo así como comenzó, Cristian. Muy bien, lo vemos al Pope Jiménez que coloca el balón. Se le mostraba a Ibarrola, pero va a levantar la pelota. Ahora lo autorizó el árbitro. El Pope, balón para arriba. Ferreira que intenta con los puños. Balón que se escapa por línea de fondo, que dice el árbitro. Va a ser salida, Adrián, desde la portería. Otra vez volvió a incomodar Sudamérica mediante la pelota parada, ese centro, y salió a cortar allí Ferreira. Parecía que se estorbaba con el compañero, sin embargo después terminó siendo contento la pelota con el jugador de Sudamérica, según lo que advierte el árbitro, y se perdió por línea de fondo, por lo cual es salida para el conjunto de Villa Don Bosco. Muy bien, hoy tenemos un debut en Voz Comercial, Adrián. Si queremos darle la bienvenida ya a Antonio. Tony, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes a la audiencia de Limpio Digital. Muchas gracias a todos los que patrocinan, que acompañan el campeonato de la Liga Limpeña de Fútbol. El campeonato más competitivo de la Liga Central está por las pantallas de Limpio Digital. Muy bien, señoras y señores, lo tiene el conjunto de Itapuami. Un placer recibirlo a Tony en la tarde de hoy. Muy bien, Sudamérica que intenta por el sector izquierdo. Lo hace bien, pelota arriba, de cabeza. ¡Gol! El Sudamérica pone el segundo. Lo hace Ramírez, Robin, para aumentar el marcador. Y el conjunto de Itapuami tiene 2. Inter 0. Vuelve a golpear Sudamérica a través de la misma fórmula. Centro, cabeza y gol. Apareció allí Ramírez para poder doblegar nuevamente la defensa de la portería, mejor dicho, de Inter. En este caso, un golpe de cabeza certero. Nada que hacer para José Ferreira, el arquero del Inter, que terminó nuevamente viendo cómo su portería caía por una segunda vez. 2-0 gana Sudamérica y se sigue afianzando de momento con el liderato de este grupo, Cristian. Muy bien, y lo sigue intentando el conjunto del Sudamérica, el Pope, que intentaba, ahora recupera ya desde el fondo. Cabrera vino por el sector derecho el conjunto del Inter, intentando salir con Gómez. Gómez, que levanta la pelota, intentando de cabeza, pero no llega Benítez. Pero sí, lo recupera Gómez. Lo tiene Juan Gómez. Gómez, rápidamente para Derli Girala. Intenta avanzar, pero se adelanta y recupera el conjunto del Sudamérica, que juega para atrás con López. Para reiniciar la jugada, López a la media, recupera Inter, pelota para arriba, estaba en posición adelantada Adrián. Todo anulado. Así es, Cristian. En realidad estaba ya en esa segunda acción, estaba adelantado Julio Cubilla, por supuesto. El árbitro terminó, el asistente, mejor dicho, terminó levantando la bandera. Justo como te iba a decir, Cristian, que a Inter le está costando mucho cruzar sobre campo de Sudamérica. Se está jugando mucho en el campo del combinado de Villa Don Bosco. Le está dificultando crear juegos y Sudamérica eso lo está aprovechando, recuperando prácticamente de manera instantánea la pelota y también ya construyendo jugadas de peligro. De momento Inter no está pudiendo contestar el dominio sudamericano. Muy bien, señoras y señores, y nosotros agradecemos a las empresas, a los negocios, a los amigos que nos van acompañando en esta transmisión en vivo, en esta cobertura de Limpio Digital, con nuestro compañero Tony en la tarde de hoy. Agradecer especialmente a nuestro nuevo presentador del bloque deportivo, este espacio deportivo, transmisiones deportivas, a Forrajería San Agustín, que se suma a nuestra distinguida tanda publicitaria el día de hoy. También a su propietario, el señor Omar, que hoy se sumó a nuestra tanda publicitaria. También agradecer a los presentadores de esta
cobertura deportiva. Agradecer a Santa María, Material de Construcción. También agradecer a Central Ofertas, que son empresas que están sumándose aquí con nuestro trabajo de todos los domingos. Muy bien, muchísimas gracias de allá a todas las empresas y a los amigos que se van sumando ya con nosotros en la tarde de hoy en esta cobertura en vivo. A la gente que están viendo a través del canal de YouTube, muchísimas gracias. A los que ya van enviando los mensajes a través del WhatsApp para participar en los sorteos que tenemos. Hoy tenemos 4 vales de helados y ya también la camiseta original, la del Inter, que vamos a sortear en la tarde de hoy. Es muy fácil para que la gente pueda participar con nosotros. Lo tiene que hacer con una selfie o una foto de cómo están viendo la transmisión en vivo y esto lo envían al WhatsApp de Limpio Digital. Adrián, ¿tenés en mente el número completo? Por supuesto, Cristian, es el 0976-915-366. A ese WhatsApp entonces mandas tu fotito, ya tu nombre, por supuesto, tus últimos 3 dígitos de cédula y ya estás participando del sorteo. Bien, lo tiene Inter, señores, por el sector izquierdo, intenta pasar el balón y con lo justo, señoras y señores, Ramírez que corta este ataque que lo estaba trabajando el conjunto del Inter. Y llegaba allí solo Cubilla, también se le mostraba por el otro sector su compañero Darío Benítez. Intentó hacerle el pase a este último, sin embargo, no fue bueno ese envío y fue interceptado por la defensa del conjunto sudamericano. Puede ser esta la vía de Inter, recuperación rápida y ataque instantáneo para buscar justamente sorprender a la línea defensiva de Sudamérica y que no le dé tiempo de retroceder. Muy bien, señoras y señores. Va a corresponder salida para el conjunto del Inter que lo hace rápidamente. Benítez moviendo rápidamente con Ocampo. Lo tiene el conjunto de Inter. Lo picó Larrega. Balón que se va a quedar en este caso en los pies del portero Víctor López. Desde la portería del conjunto del Sudamérica para salir desde el fondo. Así que ya lo saben, gente, para participar de los sorteos que tenemos en la tarde de hoy. Muy fácil. Los mensajes al número de WhatsApp de Limpio Digital con la foto de cómo estás viendo la transmisión en vivo y tenemos los 4 vales de helado y la camiseta oficial del Inter para regalarte en la tarde de hoy. Leguizamón, bueno para el capitán, intenta avanzar, lo tocan, es falta y va a corresponder tiro libre para el conjunto del Sudamérica. Vamos a ver, ahí lo vemos al capitán que le deja el compañero para levantar el balón, lo autoriza el árbitro. Lo va a jugar larga, lo vemos a Chaparro al borde del área, decide tocarla con el Pope Jiménez. Avanza el conjunto de Sudamérica. Gustavo que abre por el sector izquierdo, lo vemos ahí, Barrola. Al ras del suelo dentro del área. Ahí lo tiene el equipo de Itapuamí, el Pope que se prepara, se perfila, pisa el balón, abriendo por el sector derecho. Leguizamón que acelera. Juan Leguizamón que intentaba, le puntean la pelota y va a corresponder salida lateral para el conjunto del Sudamérica. Ahí lo vemos a Juan Leguizamón para la salida lateral. A Chaparro lo tiene de frente, poquito más atrás el capitán Miguel Godoy. Lo autorizó el árbitro, de pecho lo devuelve bien. Leguizamón jugando para atrás. Ahí lo tiene Godoy, gira Godoy. Ahí Leguizamón con la pelota. El capitán de vuelta, Godoy. Juan Leguizamón. Ahí lo hace bien Leguizamón, pelota para arriba, dentro del área, cruza de todos. Y José Ferreira, que se queda con la pelota para salir desde el fondo del conjunto del Inter Fútbol Club. Tenemos gol de 24 de septiembre de Rincón, Cristian, por la Serie A. Pasa al frente entonces ante Lucero del Alba. Muy bien, el conjunto del 24 de septiembre de Rincón, que está ganando por 1-0 en la tarde de hoy. Así es que algunos de los diferentes datos ya también que estamos recepcionando aquí en Limpio Digital. Justamente están peleando allí por ese segundo lugar con Nanagua, porque Nanagua está en este caso en la segunda plaza con 13 unidades en la Serie A y después tercero está 24 con 11 puntos. Así que está a una victoria de distancia siempre y cuando, ¿verdad?, caiga también su rival de patio. Muy bien, señoras y señores, lo tiene el conjunto de Sudamérica por el sector izquierdo, lo hace bien, avanzando, ingresando dentro del área, jugando para atrás, buscando a Chaparro, pero sale el conjunto del Inter rápidamente con Irala, jugando al ras del suelo. Ahí lo vemos a Cubilla que puntea la pelota. El Leguizamón en la marca, el capitán Godoy, que tiene el balón. Godoy, vamos a ver qué hace, decide jugar con el Pope Jiménez. Godoy de vuelta, se le muestra a Leguizamón. Leguizamón que levanta la pelota, buscando a Chaparro, pelota que la juega larga. Juan Gómez con el balón. El conjunto del Inter al ras del suelo para intentar salir por el sector de derecho. Benítez con la pelota.
Darío Benítez con el balón, jugando para atrás. Axel Ocampo. Lo tiene Carlos Rolón. Pelota que levanta Julio Cubilla. Acelera el conjunto del Inter por el sector derecho. Pelota que la juega y larga. Cubilla, Harold, que lo tiene por el sector izquierdo. Leguizamón en la marca. Balón para arriba, dentro del área. Lo saca de cabeza el conjunto del Sudamérica, pero lo recupera Inter. Intenta. Lo pifió, pero recupera el capitán. Mete el freno. Ahí lo tiene Miguel Godoy, abriéndole el balón por el sector izquierdo, avanzando el equipo de Itapomi. Se equivoca en el pase que se equivoca Camacho, y va a corresponder salida al lateral por el sector derecho para el equipo del Inter. Agradecemos a Jardín de los Pollos, también agradecer a JH Hidráulica, a JJ Infran, que son auspiciantes de esta transmisión deportiva del día de hoy. Muy bien, balón que lo tiene el conjunto del Inter jugando para atrás para reiniciar la jugada desde el fondo. El equipo del Inter Fútbol Club, pelota que la juega larga, acelera Gómez, pero sale rápidamente López, que se queda con el balón. Víctor López para salir desde el fondo del conjunto del Ciudad. Y los pelotazos largos, filtrados a la espalda de los centrales, está siendo por ahora la vía elegida por el conjunto de Inter para intentar arrimar peligro hacia el arco de Sudamérica. Hasta ahora no ha logrado todavía incomodar demasiado a Víctor López, el arquero suramericano, pero ya hemos tenido un par de galopadas, tanto de Cubilla como también por parte de Benítez por el otro sector. Y lo vemos a Irala moviendo la pelota y lo juega para Cubilla, que intenta avanzar, cae al piso, no pasa nada, dice el árbitro. Leguizamón, que puntea el balón y se pierde por línea de costado, y corresponde lateral por el sector izquierdo para el conjunto del Inter. Que va a ser salida lateral para la salida del conjunto del Inter. Ya en instantes con los demás datos de los diferentes encuentros deportivos que se están disputando en este mismo horario en la Liga Limpeña de Fútbol. Fernando Gómez. Y Gómez, que la juega larga por el sector izquierdo, intenta avanzar, cae, no pasa nada, dice el árbitro, y corresponde salida desde la portería para Sudamérica. Reclamaba falta ahí el jugador de Inter, así como también la parcialidad de dicho equipo. Sin embargo, el árbitro le dijo que se levante y terminó concediendo el saque de arco. De momento está ganando Sudamérica por 2-0, está controlando el partido, pese a que se frenó un poco el ímpetu que estaba teniendo el conjunto suramericano, que estaba constantemente sobre campo de Inter. Ahora se está jugando un poco más hacia ese sector del campo donde está el arquero de Sudamérica. Así que veremos si logra o no descontar Inter. Irala intenta sorprender desde fuera del área. Lo encontró bien parado a López, que se queda con la pelota, Adrián. Justamente aquí llega Inter, una aproximación de las primeras así interesantes que ha tenido en el compromiso. Un remate de Irala que, si bien no incomodó demasiado a Víctor López, puede ser la vía, ¿verdad?, por la cual el conjunto de Inter pueda llegar al tanto del descuento. Todo es cuestión de ir probando al arco a la medida que vaya dejando espacio, por supuesto, la defensa de Sudamérica. Muy bien, pelota que lo tiene desde el fondo el conjunto de Sudamérica. López abriendo por el sector derecho para el compañero para salir desde el fondo. Pelota que levanta y la juega larga. Banderín levantado. Todo anulado. Va a ser salida para el conjunto del Inter. Benítez. Ahí lo vemos a Derlis colocando la pelota para levantar desde el fondo. Benítez decide jugar con el compañero. Balón que lo mueve Cabrera por el sector derecho. El conjunto del Inter Fútbol Club de pecho. Lo saca desde el fondo del conjunto del Sudamérica. Lo tiene el capitán Godoy. Godoy que aguanta. Reinicia la jugada con el portero López. Víctor López, que levanta el balón. Intenta de cabeza. Llega con lo justo Gómez. Puntea Derlis Benítez. Pelota que lo tiene Harold Cubilla. Muy bien. Hay un empujón. Está diciendo de Alipope. Y va a corresponder tiro libre por el sector izquierdo para el conjunto del Inter. Bueno, lo que le decía el árbitro ahí a Jiménez, que tenga cuidado con el brazo, ¿verdad?, a la altura de la cara del rival. Entonces allí terminó disipando todo intento de reclamos por parte del jugador de Sudamérica. Será tiro libre para Inter. Veremos si aprovecha o no, porque la pelota parada puede ser una vía interesante para buscar el descuento. Balón para arriba, al borde del área, intenta de cabeza
Con lo justo Gómez. Intenta salir, puntea y lo rechaza desde el fondo Iván Escobar. La pelota que se pierde por el costado y corresponde lateral y lo hace rápidamente el conjunto del Inter por el sector derecho. Moviendo el balón, vamos a ver. Lo hace bien, avanza, intenta jugar al ras del suelo, pero ahí lo corta bien Escobar. Escobar, Monjes. Ahí lo vemos a Monjes con la pelota. Intenta jugar para atrás, cae. Recibió la falta. Lo reclaman los jugadores y el público de Inter y corresponde salida desde el fondo para el equipo de Sudamérica. Tiro libre para salir desde el fondo. Cristian, a los que están sumándose a nuestro sorteo tienen que enviar su número al 0976, su foto de que están viendo nuestra transmisión al 0976-915-366. Los vales son de 50.000 guaraníes cada uno. Pueden retirar un helado o tal vez algún tipo de... ¿cómo se llama esta bebida? Algún postre, algún postre, jugo. sí, Azaí, torta helada, sí. Lo que prefiera. Lo que prefiera. ¿A usted qué tipo de helado le gusta, Tony? Yo suelo tomar el batido que sí o sí tranquilamente vas a poder llevar 2 batidos por ese valor. Claro, para la pareja, para poder regalar y ponerte. Gentileza del Parquecito. Ahí están ubicados los 2 locales de heladerías. Muy bien, así que la gente puede ir a retirar de ahí, Adrián. Por supuesto. Balón que lo intenta, lo saca desde el fondo del conjunto del Sudamérica, recupera Inter moviendo el balón, lo vemos a Carlos Rolón con la pelota, abrido por el sector izquierdo, Fernando Gómez que levanta la pelota y lo descuelga sin problema Víctor López para quedarse con el balón. ¿Y usted, Adrián, cuál de los helados le gusta? Yo soy más tradicional, el que se compra por kilo, ¿verdad? Elijo ahí un par de sabores dependiendo de... ¿Solamente con cucharita o le pedís cucurucho también? Generalmente no suelo pedir cucurucho. Muy bien, ¿Y señores. usted, Cristian? A mí me gusta el cucurucho. Qué bueno. Bastante. Muy bien, lo tiene Ibarrola para salir desde el fondo. El conjunto de Sudamérica sobre línea de fondo. Ahora sí, saca el balón. Ahí lo vemos para recuperar el conjunto del Inter con Rolón que juega para atrás. Rápidamente con Irala. Rolón de vuelta con el balón. Tocando el conjunto del Inter. Benítez con la pelota, intenta avanzar, se equivoca, pero lo vemos rápidamente a Julio Cubilla con el balón. Cubilla que aguanta, lo hace bien Cubilla. Derlis Irala, cediendo rápidamente para el compañero que abre por el sector izquierdo. Se muestra Fernando Gómez que levanta, se equivoca. En las gradas la pelota y corresponde salida para el equipo de Sudamérica. Una buena jugada colectiva aquí que armaron los muchachos del Inter. Irala con el gran gesto técnico sacándose de encima a la marca de los jugadores de Sudamérica. Decide abrir sobre el costado izquierdo para que llegue allí, en este caso sería Fernando Gómez, que tenía todo el perfil, el tiempo y el espacio para sacar un buen centro. Sin embargo, intentó darle una especie de efecto, una especie de comba al balón y evidentemente no le salió bien. El balón se fue afuera y va a ser salida, saque de arco para Sudamérica. Muy bien, saliendo desde el fondo. Víctor López, esta vez decide salir por el sector izquierdo. Se le muestra el compañero Gustavo Monjes con el balón. Abriendo por el sector derecho, desde el fondo lo trabaja el conjunto de Sudamérica. Reinicia la jugada con el portero López. López por el sector izquierdo. Pelota que la juega larga, banderín levantado. Está todo anulado. Va a ser salida para el conjunto del Inter. Gente, ya lo saben, a los que quieran participar. Esto va para los que están dejando en el comentario sus datos, ¿verdad? Lo pueden enviar al número de WhatsApp de Limpio de Digital con la foto de cómo están viendo o una captura que están viendo a través de Facebook o si estás viendo a través del canal de YouTube, ya sea a través de la Smart TV, de la TV Android, lo podés enviar ya también a través de Tony. ¿De qué número para ser más? Cristian, también a los que están participando por la camiseta, gentileza de Candia Sport, del ingeniero Elvio Candia también que nos facilita. Él viste al equipo del Inter. No tenemos nomás esa posibilidad de tener la camiseta de Sudamérica. Sí, exactamente. Por esa razón nada más no estamos sorteando. Así es que a Candia Sport le enviamos el agradecimiento por... Pueden dejar sus mensajes al WhatsApp 0976915366 y van dejando, especificando ahí, como hicimos con el partido anterior, van especificando ahí a qué equipo pertenecen. Entonces nosotros automáticamente el sorteo vamos a ubicar las boletas para los que quieran participar en la camiseta de Inter. Muy bien, así es que la camiseta gentileza de Candia Sport. Tamaño G. Y los helados ya del Parquecito, donde están ubicados los negocios ya también que se puede ganar la teleaudiencia en la tarde de hoy. Ahí lo vemos a Godoy
reinicia completamente todo con López. Víctor López con la pelota. Vamos a ver qué hace López. Decide jugarle a la larga. Chaparro. Intentaba, lo recupera el conjunto del Inter, jugando al ras del suelo, rápidamente moviendo el balón, gira y lo tiene Gómez, abriendo por el sector derecho. Ahí lo vemos a Benítez. Benítez intenta levantar el balón que va por Ibarrola, el capitán Godoy, que se queda con el balón, moviendo por el sector izquierdo. Ibarrola, mete el freno Ibarrola, bueno, rápidamente con Godoy. Ibarrola de vuelta por el sector izquierdo, avanzando el medio campo por la banda izquierda. Ibarrola, ras del suelo. Buena posibilidad para el conjunto del Sudamérica. Arriba el balón, Chaparro, corre, está. Cruza y lo vemos al Pope cerrando por el sector derecho. Pero el banderín ya estaba levantado. Lo está buscando aumentar el conjunto del Sudamérica. Y después de unos minutos donde Inter tuvo el control de la pelota y era el que tenía los intentos, ¿verdad?, en zona ofensiva, volvió a responder, en este caso Sudamérica, con esta aproximación. No le quedó el ángulo preciso al Pope para mandar un centro en esa segunda jugada, pero volvió a llegar Sudamérica. Que lo tiene por el sector izquierdo, avanzando, acelerando, ingresando dentro del área y con lo justo, punteando el balón, pero habría falta. En ataque iba a corresponder salida, lo vemos rápidamente a José Ferreira abriendo el balón por el sector derecho para salir el conjunto del Inter Fútbol Club. Cubilla con la pelota. Cubilla, moviendo para Julio Cubilla, que intentaba caer el piso, no hay falta, dice el árbitro Rolón, que intentaba ir a la que se queda con la pelota, cae al piso y esta vez cobra falta el árbitro. Tiro libre para Inter. Aquí sí fue una falta clara, incluso para mí pudo haber sido como para tarjeta, sin embargo el árbitro no lo consideró así. En este caso el que cometió una infracción fue el capitán Miguel Godoy. El árbitro termina señalando ahora que va a haber pausa para hidratación, el famoso cooling break en el idioma norteamericano en este caso. Preparándose para el Mundial ya nuestro compañero. Para el Mundial, cooling break entonces. ¿A cuántos días estamos del poquito? Sí, ¿hoy qué fecha es? Hoy estamos 3 de mayo, día 3 de mayo. Viva. Faltan exactamente 38 días para el Mundial, Cristian. Hoy es el día del meme. Hoy, Día 3 de mayo. día 3 de mayo. Cristian, déjame saludarle a nuestro amigo Hugo Benítez, de una reconocida marca deportiva que nos está viendo por el canal de YouTube. Acá vemos una imagen nítida, está llegando también a los seguidores de Limpio Digital. Muy bien, muchísimas gracias a los amigos ya también que se van sumando. Tony, agradecemos a las firmas comerciales, a los negocios, a las Agradecemos empresas. a nuestros presentadores. Muy bien. Agradecemos a Ferretería, Forrajería San Agustín, venta de alimentos, bovinos, ovinos, cerdos, maíz a flecho, para gallinas, de Osmar Sánchez, 0985-562-997. También agradecemos a Materiales de Construcción Santa María, todo para la construcción, 0983-564-690. Está ubicado el showroom en la ruta Paraguay 03 General Lizardo Aquino, esquina Bernardino Caballero. Ferretería, sanitarios, electricidad. Tony, ¿qué número puede enviar la gente para que puedan participar en el sorteo? El número de WhatsApp de Limpio Digital. 0976-915-366. La gente puede enviarnos 76915. 0976-915-366. O quiere participar por el helado. El cucurucho. Entonces tenemos 4 vales, de 2 de Grido y 2 de Acaiterra. Aceiterra. ¿Aceiterra o Acaiterra? Aceiterra, y una camiseta oficial del Club Inter que estamos sorteando también a los seguidores que van sumándose y van dejándonos también sus aportes. Para nosotros es muy importante también conocer de dónde nos están viendo y quiénes son los que nos están viendo también, porque para nosotros es muy importante. Muy bien, así es que ya lo saben, gente. 0976-915-366. Hay el número del cual pueden enviar ya la foto de cómo están viendo, si estás en la sala, ahí en el quincho, compartiendo con la familia, un matecito de por medio, algún vino o algo. Ya también envíanos ahí una fotito, ya estás participando. Y podés aclararnos ya también de qué club sos para poder participar del sorteo. Si vas por el helado, los helados en este 4, porque hay 4 vales de 50.000 guaraníes, y la camiseta del Inter Fútbol Club también, que lo vamos a sortear. Esto es gentileza de Candia Sport y los helados del Parquecito. Quiero aprovechar para seguir saludando a nuestras marcas, a Central Ofertas.
Hoy podés ir para este cambio de clima especial, Cristian, aprovechando Ahí tener el tengo horario especial de 8 a 20 horas. Los tamaños de las ropas me van bien. Ropería, calzados y accesorios. Central Ofertas Limpio, que también elige al jugador del partido como todos los domingos aquí en Limpio Digital. Muy bien, señoras y señores, para proseguir el encuentro, partido que lo está ganando el conjunto del Sudamérica por 2-0. Va a corresponder salida para el conjunto del Inter y lo va a autorizar el árbitro principal. Ahora sí, Darlis Irala con la pelota. Irala intentando abrir por el sector derecho, lo corta bien el conjunto del Sudamérica, vuelve a perder el balón, abriendo por el sector derecho de muy buena manera. Inter Fútbol Club levanta la pelota, cerrando Harold por el sector izquierdo y con lo justo Leguizamón lo manda por línea de fondo y corresponde tiro libre de esquina para el conjunto del Inter por el sector izquierdo. Para levantar la pelota, vamos a ver quién se va preparando para levantar el balón, el conjunto del Inter. Si no estoy equivocado, es Cubilla. Julio preparando el balón y lo va a autorizar el árbitro. Ultimando detalles dentro del área. Ahora sí, ahí lo autoriza el árbitro. Tiro libre de esquina para el conjunto del Inter. A ver un momentito. Le llama a ver qué pasó. Vamos a ver, dando algunas indicaciones. Creo que está todo ok. Ahora lo autoriza el árbitro principal. Cubilla, balón para arriba. Y con lo justo, Víctor López, que lo saca desde el fondo, intentando sorprender el conjunto del Inter de pelota parada, que lo juega rápidamente. Gira el balón. Benítez. Lo tiene Benítez. Julio que ingresa dentro del área. Y Leguizamón que vuelve a rechazar la pelota que se pierde por línea de fondo y corresponde de vuelta. Tiro libre de esquina para el conjunto del Inter. Jugaron rápido allí entre Benítez y Cubilla. Intentó allí la devolución Benítez para el número 10 de Inter, que intentó encarar la marca de Leguizamón, que punteó la pelota y va a ser córner otra vez para Inter. Balón dentro del área. Va por el capitán. Y devuelve, va a levantar Julio, directo al arco. Y con lo justo López, señoras y señores, con un manotazo. Y lo estaba buscando de vuelta el conjunto del Inter por el sector derecho. Balón que se desvía en la humanidad, de este caso en Escobar, y corresponde tiro libre de esquina de vuelta para el conjunto del Inter. Qué buen remate tuvo allí Inter recién con ese tremendo disparo de Julio Cubilla. El balón que agarró una comba peligrosa, parecía que se iba a meter en el ángulo superior, sería izquierdo del arquero Víctor López, que demostró toda su destreza con esa estirada y mandando el balón al córner prácticamente, demostrando por qué es un arquero con muchísima experiencia, que pasó por varios clubes grandes, demostrando todavía hasta ahora sus reflejos. Balón para arriba, Benítez que intentaba, ahora sí sale a medias de vuelta el conjunto del Sudamérica, el capitán Godoy, que lo saca, el Pope que lo peleaba, Chaparro que se queda con el balón, abriendo para el conjunto del Sudamérica por el sector derecho, que acelera, lo veíamos a Irela en la marca, va el equipo del Sudamérica, le puntean el balón a Camacho, ahí lo tiene Darlis Irala. Movido para atrás con Benítez para reiniciar completamente la jugada con José Ferreira, que levanta el balón por el sector izquierdo. Pelota que lo tiene Gómez. Irala. Pelota moviendo para Rolón. Acelera el conjunto del Inter con Ocampo por el sector derecho. Moviendo el balón. Lo trabaja bien Inter, intentando aguantar para atrás la pelota con Ocampo. Harold que no llega, Leguizamón que puntea, pelota que lo tiene Axel Ocampo. Moviendo rápidamente para el compañero Gómez, balón para arriba, Cubilla que intenta, Harold que intentaba y acelera. Leguizamón lo vemos en la marca. Harold con el balón, moviendo dentro del área, iba cayendo, reclama, penal, pero no pasa nada, Adrián. Va a ser salida con López para el conjunto de Sudamérica. Se quiso avivar en esa acción Julio Cubilla, sintió el contacto mínimo y se dejó caer. El árbitro terminó, advirtiéndole, no advirtiéndole, pero diciéndole que se levante, que no hubo nada, y prosiguió entonces la jugada. Inter, que ahora está empujando, está teniendo el protagonismo del partido. Hasta ahora no ha logrado descontar, pero está por buen camino el combinado de Villa Don Bosco. Balón que va a corresponder salida lateral por el sector izquierdo y rápidamente lo hace Gómez. Gómez jugando con Juan Gómez para atrás. El balón con Harold Cubilla. Pelota de que lo tiene
Julio Cubilla, para atrás de vuelta, el balón con Fernando, que intenta dentro del área y lo saca desde el fondo junto a Sudamérica. Chaparro, con lo justo, señoras y señores. Ramírez, va Ramírez, acelera Chaparro, hoy Ferreira, José Ferreira, Adrián con lo justo y se queda con el balón. Y ese pase un puntín más fuerte de lo debido, terminó sacando el jugador de Sudamérica. Si tiraba un poquito más suave ese pase, para mí llegaba Chaparro con serias oportunidades de definir. Sin embargo, el balón se le fue largo y terminó saliendo a cortar el arquero de Inter. Volvió a responder Sudamérica tras estos minutos de dominio del conjunto de Inter. Muy bien, corresponde lateral. Lo vemos a Arnaldo Jiménez cediendo la pelota para el compañero Gustavo Monjes. Balón que se pierde por el costado y corresponde lateral para Inter, que lo hace rápidamente. Julio Cubilla con el balón. Acelera Inter por el sector derecho. Ahora sí, mete el freno. Intenta avanzar al suelo para intentar recuperar el jugador de Sudamérica, pero lo tiene Irala. Irala que avanza y lo revienta desde el fondo para jugar la larga y se va a perder el balón. No. Ahí lo vuelve a tener Fernando Gómez. Gómez. Harold que se muestra. Lo corta bien de cabeza. Lo vemos al capitán Godoy. Abriendo para Leguizamón. Al ras del suelo con Chaparro. Habilitando de muy buena manera para el compañero Nelson Camacho. Dentro del área. Va Camacho. Nelson. Ferreira. José. Camilo justo para una buena tapada. Írala. Harold Cubilla. Julio. Para atrás. Írala. Ahí lo tiene el conjunto del Inter. Moviéndolo bien. Carlos Rolón. Para atrás. Para reiniciar la jugada. Apretando bien. Ramírez intenta y lo vemos que recupera, señoras y señores, Ramírez. Ramírez con el capitán. Ramírez de vuelta. Juan Leguizamón un poco más para atrás. Para reiniciar la jugada por el sector derecho. Lo tiene el capitán Miguel Godoy. Aguanta Godoy, intentaba avanzar. Balón que se desvía en la humanidad de Fernando Gómez. Y es lateral para el conjunto de Sudamérica. Por el sector derecho. El Sudá. Y nosotros es momento de agradecer a los presentadores y patrocinantes que nos acompañan en la transmisión en vivo. Primeramente saludar a nuestro amigo Sergio Campuzano, que nos están viendo desde el norte de España, de la madre patria, también ahí en familia, con su pantalla gigante. Nos están viendo, son seguidores del Inter. Muy bien, participando, me imagino, por el sorteo, ¿verdad? Y vamos a ver cómo, si gana, cómo podemos hacerle llegar. Muy bien. Ahí está, intentando avanzar. Lo vemos a Ibarrola que corta bien al Pope con la pelota. Se le muestra a Monjes. El Pope de vuelta. Pelota que lo pide Camacho. Pelota que lo levanta y acelera por el sector izquierdo habilitado. Monjes. A Monjes jugando para atrás. Se le muestra bien. Camacho intenta el arco. Intentó sorprender, señoras y señores. Nelson y Camacho. Balón que se va para arriba y corresponde salida para el conjunto del Inter. Gran remate de Camacho aquí, Cristian, que terminó pasando cerquita de la portería de Ferreira. Está teniendo muchas aproximaciones Sudamérica, más allá de los 2 goles convertidos, tuvo por lo menos 2 a 3 ocasiones claras. Más, en cambio, Inter le está costando generar las ocasiones de peligro. Le falta esa última puntada, rematar al arco principalmente, contrastando con Sudamérica, que si bien se quedó un poquito con el dominio del partido en estos últimos minutos, tiene muchas ocasiones igual. Chaparro dentro del área, Chaparro cruza el balón. Y con lo justo, señoras y señores, Robin Ramírez que lo iba cerrando. El Pope que levanta el balón, Chaparro de cabeza. ¡Palo! El palo, señoras y señores. El palo que lo salva el conjunto del Inter, que sale rápidamente con Axel Ocampo. Vuelve a recuperar rápidamente con Monjes. Monjes con el Pope. Lo tiene Jiménez que intenta. Recupera cara el piso. Y vamos a ver. Ahí un lastimado y creo que va a ser salida para el Inter, Adrián. Así es, va a ser tiro libre para Inter. Y qué peligro qué peligro ahí esa zona derecha de la defensa de Inter, zona izquierda del ataque de Sudamérica, por donde están llegando casi todos los centros. Ya los 2 goles llegaron desde ese sector, con centros desde ese lado de la cancha. En esta ocasión nuevamente el Pope desborda por izquierda, tira ese centro, impecable el cabezazo de Chaparro, que termina impactando en el poste
un centímetro, un milímetro más hacia la derecha y era gol de Sudamérica. Y nuevamente Inter está teniendo esa fragilidad en la zona derecha de su defensa, Cristian. No está pudiendo parar los ataques de Sudamérica por ese sector. Se salvó el conjunto del Inter con la jugada, como lo estaba diciendo el compañero Adrián del Pope, para Chaparro, que fue a parar por el palo. Volvemos a Leguizamón, que juega para atrás para el compañero, para iniciar con Enzo Ferreira, que deja para López, que lo saca desde el fondo, vuelve a recuperar, luego es el capitán Godoy, Ibarrola abriendo para el Pope, por el sector izquierdo. Vamos a ver qué hace el Pope, intenta habilitar el balón que la juega larga y va a parar en las manos del portero José Ferreira, que se queda con el balón. Muy bien, hoy tenemos para sortear con la audiencia 4 regalos ya de lo que es de... Sería en este caso para los helados, ¿verdad, Adrián? Son 4 vales, exactamente. 4 vales de 50.000 guaraníes, obsequio del Parquecito, ya de 2 negocios que están ahí para que puedan ir ya a retirar. Es muy fácil para que la gente pueda participar del sorteo. Tienen que sacar la foto de cómo están viendo la transmisión en vivo y enviarlo al 0976915366. ¿La amarilla para quién, Adrián? Para Derlis Benítez. Se iba... Bueno, de hecho estaba cubriendo esa pelota que se le iba a quedar en las manos a su arquero y terminó dejando ahí de más, no sé si sería con la mano o con el codo, lo que sí terminó golpeándole en la zona del rostro al jugador de Sudamérica. El árbitro advirtió esa acción y terminó cobrando la infracción. Será tiro libre para el conjunto suramericano y amonestación para el jugador de Inter. Esto no es buena noticia para Inter porque Sudamérica tiene buenos rematadores y puede ser una ocasión clara de gol, y además termina siendo condicionado porque en este caso uno de sus defensores, en este caso Derlis Benítez, termina siendo pintado amarillo, y eso, quiera o no, lo termina ya, le termina condicionando, que valga la redundancia, en lo que queda del partido. Muy bien, señoras y señores, ingresó la asistencia ya también para ver en qué situación se encuentra el jugador del conjunto de Sudamérica, que lo vemos que se va recuperando lentamente para poder proseguir el encuentro. Y así como lo dice Adrián, una buena posibilidad que lo tiene el conjunto de Itapuamí, que lo va a tener de pelota parada. Y vamos a ver la definición. Me imagino que es el Pope, ¿verdad? Una buena ubicación para el tiro libre. Lo vemos a ver quién, colocando Ibarrola. También le puede pegar Ibarrola, justamente, que tiene buena pegada también. Puede ser Pope o alguna sorpresita más que no tiene preparado el conjunto suramericano. Pero lo cierto y lo concreto es que tiene muy buenos rematadores, y esta es una buenísima posición como para pegarle al arco, Cristian. Muy bien, lo vemos a Ferreira dando los gritos de indicaciones desde el fondo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en la barrera prácticamente en el conjunto del Inter. Ahí lo autoriza el árbitro. Pasa Ibarrola, se queda el Pope. Va el Pope al arco, balón para arriba. Se pierde por línea de fondo. Potente el disparo, Adrián. Sobre el final, señoras y señores, del primer tiempo. Partido que lo está ganando el conjunto de Itapuamí por 2-0. Victoria parcial de Sudamérica por 2-0. Un partido en líneas generales muy cómodo para el conjunto sudamericano, puesto que Inter, salvo algunos minutos donde ha parecido tener una inspiración diferente, no ha conseguido incomodar demasiado a Víctor López, el arquero de Sudamérica. En cambio, el combinado itapuamiense, cada vez que tuvo el control del balón, casi siempre sus jugadas terminaron siendo completadas, ya sea terminadas a través de un remate o algún centro sobre área rival, justamente a través de esa vía, con el centro y cabeza terminó llegando a los goles de Sudamérica. El primero, obra de Chaparro, un centro preciso, producto de un córner desde la zona derecha. Se elevó muy bien, en este caso no fue golpe de cabeza, creo que remataba con el pie, pero termina cerrando muy bien, prácticamente solo se desmarcó y terminó anotando así el primer tanto del partido. El segundo llegó por una fórmula parecida, un centro ahora desde el sector izquierdo, y ahí sí que cierra de cabeza Robin Ramírez, en este caso, para ampliar la ventaja para Sudamérica, porque volvió a tener ocasiones mediante esa vía. Recuerdo un centro también de zona izquierda donde Chaparro se elevó
y terminó conectando de cabeza, el balón impactó posteriormente en el palo y jugadas así, un mano a mano también entre Pope y en este caso José Ferreira, que terminó ganando el arquero de Inter, tapando muy bien, y así muchas ocasiones de gol para Sudamérica. No podemos decir lo propio por parte de Inter, que tuvo algunas que otras insinuaciones, digamos, tímidas, que no lograron generar demasiado peligro hacia la portería rival. Entonces nos vamos al descanso con una ventaja parcial de 2 goles contra 0 para el conjunto de Sudamérica. Agradecer a la cadena Farma Méndez que cuida tu salud y tu economía. Sucursales Limpio, Luque, San Lorenzo, Loma Pitá, Delivery 0986-146322. Cadena Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía. También agradecer a la licenciada Mabel Gómez, intendente, lista 2M, Cuñá, Limpeña y T. Licenciada Mabel Gómez Jara, lista 2M. El próximo 7 de junio, votar la lista 2M, limpio es de todos. Recicladora Carandaví, tu centro de reciclado en la ciudad de Limpio. Puedes hacer tus compras de todos los materiales reciclados que quieras que tengas con el mejor precio del mercado. Tu centro de reciclado en la ciudad de Limpio, Recicladora Carandaví.
Muy bien, señoras y señores, arrancó el segundo tiempo entre el Sudamérica y el Inter, que lo está disfrutando a través de las pantallas de Limpio Digital TV. Y lo vemos a Ferreira. José Ferreira que saca la pelota y la juega larga. Godoy que lo recupera de cabeza. Al compañero Hilal en la marca. Balón que lo puntea Rolón. Cubilla. Pelota que lo tiene Gómez. Abrido por el sector derecho el conjunto del Inter. Balón que lo tiene Darío Benítez, el Pope en la marca. Benítez que intenta aguantar, ahora sí cediendo rápidamente para el compañero. Rolón al ras del suelo y lo rechaza desde el fondo. El conjunto de Sudamérica, Robin que intentaba, ya estaba el banderín levantado. Todo anulado y corresponde salida para el conjunto del Inter desde el fondo por el sector derecho. Vos que estás viendo la transmisión, tenés la posibilidad de ganarte los premios que tenemos en la tarde de hoy. Ya para participar, Adrián, es muy fácil para que la audiencia pueda sumarse con nosotros ya también y poder ganarse uno de los 5 premios, en este caso, que tenemos. La camiseta oficial del Inter Fútbol Club y los vales de helado, el costo de 50.000 guaraníes, ya un obsequio del parquecito que tenemos para vos. Envíanos la foto ya de cómo estás viendo la transmisión en vivo al 0976-915-366, el número de Limpio Digital TV para que puedan ir participando del sorteo. Muy bien, lo tiene el Inter, señores. Pelota que lo tiene Juan Gómez. Gómez con el balón, Cubilla que intentaba. Pelota que lo tiene Carlos Rolón jugando para atrás con Ocampo. Abriendo el balón con Darío Benítez. Pelota que se pierde por el costado y corresponde lateral. Y lo va a hacer rápidamente Axel Ocampo. Balón con Darío Benítez, al ras del suelo intentando devolver, Ibarrola que recupera, lo tiene el conjunto de Sudamérica, balón que la juega, larga de pecho y lo hace bien, Ramírez, el Hipope que intentaba, Irala que puntea el balón, recibe la falta, cartón de amonestación para el Hipope Jiménez, tiro libre para el conjunto del Inter Fútbol Club. Vamos a ver, colocando la pelota. Me parece que es el primer amonestado en el conjunto de Sudamérica, el segundo en el partido. El otro que fue amonestado fue por parte del Inter. El número 4 había sido Derlis Benítez y ahora entonces ha amonestado al jugador de Sudamérica. El Hipope. Muy bien, tiro libre. Ahí lo vemos a Robin Ramírez. El solitario en la barrera, lo autoriza el árbitro. Balón al borde del área, lo rechaza bien de cabeza. Ramírez de pecho. Controla el balón, habilitando por el sector derecho rápidamente el compañero que acelera. Camacho, lo tiene Camacho, está el tercero, está. El gol. El Sudamérica, aumentando el marcador en los primeros minutos del segundo tiempo. Lo hizo Nelson Camacho para el tercero del Sudamérica. Balonazo largo para Camacho que termina picando a la espalda de los centrales, retrocedió como podía la defensa, la línea defensiva de Inter. Sin embargo, la velocidad, la potencia de Camacho se terminó imponiendo, sacó ese remate cruzado, nada que hacer para el popular Shalai, arquero del Inter, que no pudo evitar el tercer tanto de Sudamérica, que prácticamente va liquidando el expediente de a poco, Cristian, a pocos minutos de haber iniciado el segundo tiempo. Aunque queda todavía mucho tiempo y si Inter reacciona rápido puede lograr dar alguna que otra sorpresa. Muy bien, señoras y señores, 3-0. Lo está ganando el conjunto del Sudamérica al Inter con el gol. Esta vez de Nelson Camacho para poner el tercero. Vuelve a recuperar el conjunto del Inter desde el fondo. Lo vemos a Cabrera, cae al piso Rolón, recibe la falta y va a haber tiro libre. Ahí lo vemos sentido a Carlos Rolón, que lo vemos al árbitro principal charlando con él, si va a ver si necesita o no la asistencia, se va recuperando para proseguir el encuentro, parado frente a la pelota, lo vemos a Ronald Cabrera, a Ramírez, el solitario en la barrera y lo va a autorizar el árbitro. Ahora sí, balón por el sector derecho, lo corta bien Ibarrola de pecho, ahí lo vemos al Hipope Jiménez que levanta el balón de cabeza, lo saca el conjunto del Inter, lo vemos a Irala, abriendo el balón rápidamente para Axel Ocampo. Axel cediendo rápidamente para Juan Gómez. Gómez con la pelota. Gómez habilitando por el sector derecho rápidamente para Darío Benítez. Benítez con el balón, intentando avanzar, pero lo corta bien el conjunto de Sudamérica, saliendo desde el fondo con Iván Escobar. Ahí lo vemos al Hipope. Ahora Ramírez. Godoy, el capitán, abriendo por el sector derecho para Juan Leguizamón.
Leguizamón que levanta y la juega larga. Acelera Nelson Camacho que intenta ir el suelo para recuperar la pelota. Ahí lo veíamos tirándose a Fernando Gómez. Y va a corresponder salida lateral para el conjunto del Sudamérica por el sector derecho. Mientras nosotros agradecemos a los presentadores y patrocinantes y a todos los amigos que nos van apoyando en todas las transmisiones en vivo de Limpio Digital TV. Muy bien. Agradecer a Esparta Pisa, lucha por tu última rebanada. También al taller Alfotec. También agradecer a la señora Esmilce Bobadilla, concejal 2026. También a Vista Ingeniería Publicitaria. Al Marcial Yegros, concejal 2026, capacidad y liderazgo. También a Girocel, a nuestro amigo Girocel, reparación y venta de celulares, que también nos acompañándonos también nos prestó el toldo para el trabajo de hoy. Muy bien, el toldo que nos está salvando completamente porque se vino la Llovizna López, que sale con lo justo y es penal. Penal, señoras y señoras, y casi que lo decía con lo justo, pero justo para el penal, dice el árbitro principal. Y corresponde esta posibilidad muy buena para el conjunto del Inter, Adrián, para tratar de llegar al descuento. Bien, llega esta oportunidad entonces para el Inter por esa acción personal de, en este caso es Julio Escubilla, me parece, el que iba hasta el fondo, intentó eludir la salida del arquero, Víctor López, que se quedó con la pelota, sin embargo, cometió infracción y así llegó el árbitro para señalar hacia el punto penal. Va a tener una buena oportunidad Inter para lograr el descuento. Julio Escubilla parece ser que va a ser el ejecutor de este tiro penal que va a tener el conjunto de Inter. Muy bien, lo vemos al árbitro principal dándole unas indicaciones a Víctor López, el portero del conjunto del Sudamérica, y pide que se coloquen los jugadores ahí al borde del área grande para que se pueda dar la ejecución. Sería Julio Escubilla el encargado de la ejecución del tiro libre penal. Lo autoriza el árbitro. Va Escubilla. Escubilla. ¡Ah! El gol para el conjunto del Inter que llega al descuento. Julio lo hizo Escubilla y pone el primero para el conjunto del Inter que está cayendo por 3-1, Adrián. Llegó el descuento. Gran remate de Julio Escubilla. Un disparo certero al medio de la portería. El arquero se lanzó a uno de sus palos y allí obviamente terminó concediendo el gol. Descuento Inter. 3-1 está ganando Sudamérica y prepara dos modificaciones justamente el conjunto de Villa Don Bosco. Jonathan Rolón, uno de los que se prepara para ingresar con la 21, y con la 8 también se está preparando también para ingresar Marcial Lescano. Entonces los que van a ingresar instantes en Inter. Dentro del área, Julio Escubilla que intentaba avanzar, lo corta bien, de cabeza Escobar para salir desde el fondo, lo intentaba y recupera, intenta ver, sorprender con un disparo. El jugador del conjunto del Inter, lo veíamos a Juan Gómez, ante que volvió a recuperar de Ibarrola, que está reclamando el árbitro, que había falta, pero no hay, lo dijo el árbitro, y lo intentó Gómez. Dos cambios, Adrián, en el conjunto del Inter. Sería, como lo dijiste, Marcial Lescano. Lescano con la 8 y con la 21, el que se va a ingresar también Jonathan Rolón. Los que se retiran, el primero de ellos con la casaca número 13, se va retirando Juan Gómez, y también con la casaca 11 se acabó el partido para Harold Cubilla. Los que se retiran, Gómez y Harold Cubilla, ingresan Jonathan Rolón y Marcial Lescano. Cambios en Inter para buscar revertir esta situación. Ya descontaron, ya logró el primer paso, que es anotar. Ahora veremos si puede llegar el segundo y posteriormente algún tercero o algo más, Cristian. Pelota que la juega larga, intenta rechazar Axel Ocampo. Ahí la pelota que se pierde por el costado y va a corresponder salida lateral. Para ayudar un poco, ¿sí? Jonathan, el que ingresó recién, usa un sistema de protección porque había tenido una lesión en un partido contra Cerro Cora. Le habíamos hecho la nota nosotros del equipo de Limpio Digital. Muy bien, ahí está. Sería Jonathan Rolón. Sí. Casaca 21 para él. Ahí vemos que tiene una especie de casco. Muy bien. Parecido al, una lesión muy importante. Parecido al que usaba aquel legendario arquero checo, Peter Cech. Bueno, Cristian, tenemos novedades en los otros compromisos. Está ganando 24 de septiembre el Rincón 5-0, según lo que me
según el reporte que nos llega, a Lucero del Alma. También está ganando Peñón 2-1. El que marcó el segundo fue Alexis Acuña. Así que están ganando tanto Peñón como 24. Eso le viene muy bien al albinegro, que estaría recuperando la segunda colocación. Recordando que en la fecha anterior, en el clásico, terminó perdiendo ese segundo puesto ante su clásico rival Anagua, que ahora está justamente cayendo contra el Ahí Sportivo. podríamos ver algunos cambios Sí. en alguna serie, ¿verdad? Exactamente. Muy bien, ya en instante vamos a estar con el tema de la matemática, con la calculadora, va ahí subiendo. Esto se va cambiando de acuerdo a los goles que se van dando en los diferentes campos deportivos. Muy bien, vemos que recibe la asistencia. Déjame agradecerle a los presentadores. Ok, adelante por favor. Forrajería San Agustín, venta alimentos bovinos, ovinos, cerdos, maíz, afrecho, gallinas. Podés comunicarte al 0185-562-997. Forrajería San Agustín, de Omar Sánchez. Muy bien, así que muchísimas gracias a Omar Sánchez, a Forrajería San Agustín, ya también que se sumó con nosotros para la cobertura en vivo a través de Limpio de Digital y TV. Estamos en vivo a través de la plataforma de Facebook y a través del canal de YouTube. Si es que la gente está conectados con nosotros, muchísimas gracias a los que están interactuando con los mensajes, gente que van compartiendo la transmisión en vivo. Así es que muchísimas gracias de allá también a toda esa gente que se van conectando con nosotros. Balón para arriba, lo descuelga sin ningún problema Víctor López, que la juega larga rápidamente, buscando el compañero Ramírez, que lo intenta Ramírez. Vamos a ver, intenta aguantar por el sector izquierdo. Se queda la banda, avanza por línea de fondo. Balón que se pierde y va a corresponder salida lateral para el conjunto del Inter. Mientras vemos que va a haber el cambio en el conjunto del Sudamérica. Así es, Cristian, me parece que es el número 9, sí, 7, el que se prepara para ingresar. Está Jay poquito despintado lo que sería su dorsal. Entra Juan Centurión, en este caso Cali, para tener minutos en este compromiso. En instantes te confirmo quién fue el que se retiró. Muy bien, señoras y señores. Godoy se retiró, Miguel Godoy, con la 8, el capitán del equipo. Muy bien, intenta salir de cabeza, recibe la falta, lo hemos sentido, el jugador del conjunto del Sudamérica. Vamos a ver si recibe la asistencia dentro del campo de juego. Partido que lo está ganando el equipo de Itapuamí por 3-1. Partido que lo están disfrutando a través de Limpio Digital TV aquí, desde el estadio de la Liga. El Impeña de fútbol y los marcadores que se siguen moviendo también en los diferentes campos deportivos, ya convirtiendo los datos con la audiencia que está ahí con la calculadora en mano de repente para poder ver ya en qué grupo cae su equipo. Algunos que ya están confirmados, que no se mueven, y otros, de acuerdo a los resultados que se están viendo, se van moviendo. Lo vemos a Leguizamón con la pelota, mete el freno Leguizamón, lo tiene Juan, vamos a ver, lo hace de buena manera. Nelson con el balón. Nelson que avanza dentro del área, jugando para atrás. El Pope que no cierra y sale Inter a medias, al suelo, recupera, pelota para atrás. Intentó sorprender, señoras y señores, Gustavo Monjes. Lo buscó el conjunto del Sudamérica. Otro gran remate que tuvo aquí Sudamérica, otra gran jugada que termina generando peligro en la portería de Inter Sudamérica, que cada vez que se aproxima hacia la portería rival genera ocasiones claras de gol, y eso también se traduce en la ventaja que está teniendo. Balón que tiene Ramírez buscando pero ya había el banderín levantado, Adrián. Está todo anulado y va a corresponder salida de vuelta para el conjunto del Inter. Así es, será tiro libre indirecto para el conjunto de Inter, que intentará seguir reaccionando. Como dije, Cristian ya logró uno de los objetivos que le estaba costando, que era anotar, si bien no fue desde el punto penal. Gol es al fin, y ahora tiene que ir hacia la portería rival, sobre todo si quiere lograr remontar o empatar esta situación. Ahí lo tiene Lescano. Marcial con la pelota, gira Lescano, lo hace bien, intenta sorprender con el disparo, pero lo corta bien Ferreira. Ahí lo tiene Centurión, tocando para el compañero por el sector derecho, avanzando el conjunto del Sudamérica. Lo vemos a Chaparro. Juan con la pelota, intentaba avanzar, cae al piso. Vamos a ver qué dice el árbitro. Había falta y creo que va a haber tiro libre para el conjunto del Inter. Vamos a ver, los dos se le ve con dolores, signos de dolores a los jugadores, y va a corresponder tiro libre. Pide la asistencia
Ya también para el jugador del conjunto del Inter Fútbol Club. Señoras y señores, partido que lo está ganando por 3-1 el conjunto del Sudamérica. Agradecemos a Materiales de Construcción Santa María. Tiene todo para tu construcción. Sanitarios, ferretería, sanitarios, electricidad, 0983-564-690. También agradecer, como todos los domingos, a Central Ofertas, ropería, calzados, accesorios, horario de atención, lunes a sábados de 8 a 21 y domingos de 8 a 20 horas. También agradecer a la cadena Farma Méndez, que cuida tu salud y tu economía, sucursales Limpio, Luque, San Lorenzo, Lomaputá. Delivery 0986-146-322. Cadena Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía. Muy bien, muchísimas gracias a los presentadores, a las empresas, a los negocios, a los amigos que se van sumando con nosotros en la cobertura que vamos realizando todos los domingos para que puedan disfrutar ya de lo mejor del campeonato de la Liga El Impeña de Fútbol. Creo que pide el ingreso del servicio de la camilla, ya también para que puedan retirar al jugador que se lo ve sentido para una mejor atención al costado del campo de juego, y esperamos que no sea nada grave, que pueda recuperarse y poder proseguir el encuentro ya en la tarde de hoy. Lo vemos que, si no me equivoco, es Derlis Irala, que lo hemos sentido, ya que se va más o menos recuperando, pero el ingreso de la camilla ya es para poder retirarlo. Ahí lo vemos que se va parando de vuelta, recuperándose para poder proseguir el encuentro en la tarde de hoy. Partido que lo está ganando el conjunto de Itapuamí por 3-1 al conjunto del Inter. Cuando tenemos actualización de otro de los compromisos que se están disputando por esta serie, Cristian, se trata de Río Salado contra Cerro Corá, está haciendo victoria por 3-0 a favor del Azulgrana. Río entonces, que está ganando también su partido, y si bien eso, bueno, pues le mete un poco de presión a Sudamérica, al estar ganando también su cotejo, el conjunto sudamericano no modifica la tabla, todo sigue igual: primero Sudamérica, segundo Río, tercero Inter y cuarto Cerro Corá. Entonces, hasta ahora todo está como comenzó en esta serie C, Cristian. Muy bien, vemos que lo retiran a Irala en la camilla, mientras vemos con la camiseta número 16 Ángel Borja, que se prepara para ingresar y lo hace de esta manera. Ya cambio en el conjunto del Inter Fútbol Club. Irala retirado en camilla, todo listo para proseguir el encuentro. Lo va a autorizar el árbitro principal del encuentro para proseguir el partido. Balón para atrás, José Ferreira con la pelota, y lo tiene Ferreira. Vamos a ver, decide jugar con el compañero Ronald Cabrera, y lo tiene Cabrera. Pelota que la juega larga, Cubilla que intentaba, balón que cruza de todos y va a quedar en los pies de Víctor López para salir desde el fondo. López abriendo por el sector derecho, jugando para el compañero Ferreira. Enzo, pelota para arriba, Chaparro que intenta, balón que lo tiene Monjes, jugando para atrás con Leguizamón. Monjes de vuelta con la pelota, al ras del suelo, Chaparro que acelera, a Chaparro, Ramírez que intentaba, cae al piso, no pasa nada, dice el árbitro, y sale el conjunto del Inter Fútbol Club. Pelota larga de cabeza, señoras y señores, Enzo. Ahí lo vemos a López, que se va a quedar y se queda con el balón en las manos para salir rápidamente desde el fondo. Ahí lo vemos que se quedó sentido de Robin Ramírez. El Leguizamón ahora sí detiene la jugada para poder ir ver en qué situación se encuentra Ramírez, el jugador del conjunto del Sudamérica. Bueno, Cristian, para tener en cuenta nada más cómo serían las conformaciones de series para la segunda etapa, en la Serie A estaría conformado por el primero en la Serie A de la segunda etapa, obviamente aclarando, estaría conformado por el primero de la Serie A, que es Ribereño, ¿verdad? Ya confirmado. Segundo de la Serie B, que se están disputando entre San Juan primero y Nueva Estrella, puede ser uno de esos tres clubes. El tercero de la Serie C sería Inter en este momento, y creo que como se están dando los resultados se va a quedar en esa posición, así que es casi seguro ya uno de los enfrentamientos que vamos a tener en la siguiente ronda es Inter contra Ribereño, que son los que ya están, bueno, Ribereño ya ha asegurado su posición en la Serie
A e Inter también se va a quedar así como están las cosas en la tercera ubicación de esta Serie C. Y el cuarto de la Serie B, que va a ser Guaraní. Guaraní también ya está confirmado su cuarta ubicación, no puede salir más de esa posición, así que esta Serie A, por ejemplo, en la segunda etapa ya está casi cerrado. Después por la Serie B tendríamos el primero de la Serie B, obviamente de esta primera etapa, que como dije se están disputando entre el primero, Nueva Estrella y San Juan. El segundo de la Serie C, que como reitero, así como se están dando los resultados, va a ser Río Salado. El tercero de la Serie A, que están disputándose entre los equipos de Rincón y el Sportivo Peñón. Y el cuarto de la Serie C, que va a ser Cerro Cora. Y ya la Serie C sería el primero de la Serie C, que de momento está haciendo Sudamérica y lo más probable es que se quede con ese liderato. El segundo de la Serie A, que está también todavía en disputa. Por supuesto, por consiguiente, también el tercero de la Serie B y el cuarto de la Serie A, que así como están las cosas de momento de Sportivo Peñón, pero todavía puede variar. Eso entonces son los, de momento, las conformaciones de series. Veremos cómo terminan los diferentes encuentros para ir también ya cerrando los diferentes grupos para la segunda etapa. Muy bien, señoras y señores. Va a corresponder salida para el conjunto de Itapuamí y lo vemos para hacerlo Armando Ibarrola. Ibarrola, saque lateral. Intentaba avanzar Ramírez, juega para atrás con Ibarrola de vuelta. Avanzando, mete el freno para atrás con Calico. A ver, lo tocó. Hay falta, cartón de amonestación, en este caso para Ángel Borja. Segundo amonestado en Inter, el número 16, Ángel Borja, entonces es amonestado. Te cuento, Cristian, que en el partido de 24, que está ganando por una amplia diferencia ante Lucero del Alba, el que se está destacando de manera más trascendental es el jugador Sergio Castillo, que tiene 18 años nada más y ya se despachó con un doblete. Y eso que el partido todavía no acabó, puede meter algún gol más, hacer un póker o un repóker. Lo que sí, gran presentación de Sergio Castillo. Muy bien el Pope, que intenta buscar a Ibarrola. Balón que lo tiene por el sector izquierdo Camacho. Ibarrola dentro del área, picó larga. Lo recupera rápidamente el conjunto del Inter para salir rápidamente desde el fondo. Abriendo por el sector derecho, acelera, pero no llega Cubilla. Y lo rechaza por el costado, no quería problemas. Ya Monjes y corresponde lateral por el sector derecho. Y lo vemos que se acerca para la salida lateral a Jonathan Rolón. Lo hace bien, Cubilla, Rolón. Ibarrola que puntea la pelota. Rolón ahora para levantar. Carlos con el balón. Carlos y lo saca de cabeza desde el fondo del conjunto del Sudamérica. Chaparro abriendo el balón por el sector derecho con Juan Leguizamón, que levanta y la juega larga. Balón que lo va a salir Ferreira para quedarse con la pelota. El portero que se resbala con lo justo. Lo corta bien Ramírez. Y lo vemos a Centurión. Va Centurión, el ras en suelo. Chaparro. Centurión que acelera, intentaba pero cae y recibe la falta Jonathan Rolón. Y sale el conjunto del Inter por el sector derecho. Avanzando. Ahí lo vemos, ahí Ibarrola en la marca con la pelota Lescano. Cubilla, Lescano de vuelta con el balón. Habilitando bien a Darío Benítez con la pelota. Benítez, Darío intenta acelerar, lo hace bien dentro del área. Lescano que no llega y lo rechaza el conjunto del Sudamérica. Y corresponde el lateral por el sector derecho. Ahí lo vemos para realizar rápidamente a Jonathan Rolón. Tentaba aguantar, pero no podía. El jugador Borja. Ibarrola que levantó la pelota. Chaparro. Ramírez. Centurión. Chaparro que intentaba. Se le escapa la pelota. Y va a corresponder el lateral para el conjunto del Inter. Balón que lo tiene Jonathan Rolón. De cabeza Ibarrola que lo rechaza y es lateral de vuelta para el conjunto de Inter por el sector derecho. Y Jonathan Rolón. Rolón. Ibarrola que se tira y rechaza la pelota. Chaparro que lo peina al piso y lo rechaza. En este caso es Carlos Rolón y corresponde salida al lateral para el conjunto del Sudamérica. Para el conjunto de Itapuamí. Balón para atrás. Escobar. López. Abriendo por el sector derecho. Monjes.
Leguizamón. La juega larga y le corta bien de vuelta el conjunto del Inter, pero lo tiene el Pope. Jiménez, el Sudamérica, y lo abre por el sector izquierdo. Ramírez, Ibarrola, Ramírez de vuelta. Balón que lo mueve rápidamente para el compañero Monjes. Abriendo para el Leguizamón por el sector derecho. Se le muestra el Pope. Y lo vemos a Nelson, que se mostraba también. Chaparro lo baja bien, señoras y señores. Camacho. Lo tiene Camacho, intenta avanzar dentro del área. Nelson Camacho acelera. Le roban la pelota y recupera desde el fondo el conjunto del Inter. Benítez abriendo para el compañero que cae al piso, recibe la falta. Va a ser tiro libre y creo que va a ser amonestado Centurión en el conjunto del Sudamérica. Vemos a Benítez que se va recuperando. El jugador del conjunto del Inter. Balón que lo tiene desde el fondo. Para salir Cabrera. Benítez. Levanta la pelota y la juega larga. Lo corta bien de cabeza Enzo Ferreira. De vuelta Ferreira. Jugando para atrás para el portero Víctor López. López que se queda con el balón. Se le muestra Iván Escobar. Vamos a ver con quién decide jugar el portero. Que levanta el balón para salir desde el fondo. Al ras del suelo. Rápidamente para el compañero Ferreira. Levanta la pelota buscando Chaparro de pecho. Ahí lo tiene el Hipope. El Hipope que gira. Nelson Camacho. Ahora sí, y lo vemos a Gustavo Monjes. Ibarrola. Ramírez. Balón que lo mueve rápidamente para Monjes. Centurión. Balón que lo tiene Enzo. Centu que intenta puntear la pelota. Intentaba Ramírez puntear el balón. Que lo tiene Monjes de vuelta. Ahí lo trabaja el conjunto del Sudamérica. Centu buscando el compañero que acelera. Vamos a ver si llega o no. Rolón en la marca, pone el cuerpo, intenta puntear. Nelson Camacho la pelota. Y lo tiene el conjunto del Inter, que juega rápidamente con José Ferreira, que revienta desde el fondo y la juega larga. Lo observamos a Juan Leguizamón, que se va a quedar con la pelota. Leguizamón y lo hace bien para avanzar el medio campo. Se le muestra a Centurión, que deja correr ahí la pelota con Gustavo Monjes. Balón que lo tiene Ramírez, Chaparro, Ramírez. Abriendo rápidamente para Camacho. Y lo tiene Camacho. Vamos a ver qué hace Camacho. Balón dentro del área y de cabeza. Intenta rechazar, pero el balón se pierde por línea de fondo y va a corresponder tiro libre de esquina para el conjunto del Sudamérica. Cuando se prepara una modificación precisamente en Sudamérica, Thiago Gutiérrez se prepara para ingresar con la casaca número 10. En este caso sería Thiago Quintana, perdón. Ahí está, leí mal. Ahí va a ingresar en la cancha el jugador con la 10 para que se retire Pope Jiménez. Ya se acabó el partido para el jugador con la casaca 14. Protagonista sobre todo en el primer tiempo, dando una asistencia, uno de los referentes de Sudamérica que precisamente se retira ovacionado por el público suramericano. Así que ingresó Quintana, se retiró Pope Jiménez. Ahí le damos a Ibarrola para levantar el balón. Lo autorizó el árbitro. Ibarrola dentro del área de cabeza. ¡Ay! Por poco. Vuelta para atrás para el recién ingresado que no pudo posicionarse y le roban la pelota. Señoras y señores, una buena para Julio Cubilla. Ahí lo tiene Julio. Cubilla con el balón abriendo por el sector derecho. Un buen pase, señoras y señores, para Borja que intentaba. Balón que se desvía y va a corresponder tiro libre de esquina, Adrián. Intentó responder Inter con esta contra rápida. Una buena conducción ahí de Cubilla, que le metió ese pase filtrado allí a, en este caso, Borja. a Borja. Le quedó, no le terminó quedando lo suficientemente cómodo para sacar un buen remate y eso le permitió al defensor de Sudamérica cerrar antes y mandar ese balón al córner. Están cayendo unas microgotas cada vez más intensas, Cristian. Muy bien. Famoso Jaibiru. Algunos que empiezan a refugiarse bajo de la entrada del túnel, en este caso acá en la grada. Algunos que vinieron preparados con la sombrilla, carpas, ya también para poder disfrutar de esta, hablando de recta final. ¿Cuánto falta, Tony, para el final del encuentro? 29 minutos del segundo tiempo, Cristian. 29 minutos. El marcador recicladora Carandal del partido. El marcador del encuentro lo está ganando el conjunto del Sudamérica por 3-1 el Inter Fútbol Club. Ahí lo vemos que se va recuperando
los jugadores ya también para poder proseguir el encuentro. Leguizamón en este caso por el lado de Sudamérica y va a corresponder tiro libre de esquina. Lo vemos a Julio Cubilla para levantar el balón. Cubilla, balón para arriba. Y con lo justo López para darle un manotazo a la pelota. Julio que vuelve a levantar el balón. Sale López y lo descuelga bien y se queda con la pelota para salir desde el fondo, Adrián. Disipó todo tipo de dudas allí López en esa doble intervención. Primero rechazando esa pelota y luego embolsándosela. Y así terminó quedándose con esa intención de Inter que buscó incomodar a través del balón aéreo. Muy bien, Ramírez que intentaba, juega para atrás en la pelota. El conjunto del Inter que levanta y sale desde el fondo con Cabrera. Puntea de vuelta el balón y lo intenta recuperar Jonathan Rolón que cae y recibe la falta y va a corresponder tiro libre mientras hay minuto de tregua para refrescarse un poquito. Aquí en el estadio de la Liga, el conjunto del Sudamérica que lo está ganando por 3-1 al equipo del Inter Fútbol Club en un lindo partido que lo estás disfrutando a través de las pantallas de Limpio Digital. Tenemos otros resultados parciales, Cristian. 1 de mayo le está ganando a 6 de enero por 2-0. Silva y Morro, los goleadores en el conjunto canario. Entonces esos son los resultados que tenemos de momento. Ya vamos a ir actualizando más a medida que vayan pasando, transcurriendo los minutos y que vayan llegando también los reportes en las distintas canchas, Nicky. Muy bien, señoras y señores, y nosotros vamos a agradecer a los presentadores, a los patrocinantes, a los amigos que nos van acompañando en esta cobertura en vivo a través de Limpio Digital TV. Agradecer a la cadena Farma Méndez que cuida tu salud y tu economía. Sucursales de Limpio, Luque, San Lorenzo, Loma Pitá. También agradecer a la licenciada Mabel Gómez Jara, lista 2M, limpio de todos. Licenciada Mabel Gómez Jara, candidata a intendente de la ciudad de Limpio. También agradecer a la recicladora Carandiactus, centro de reciclado en la ciudad de Limpio. Está ubicado en el barrio San Agustín. Podés llevar todos tus productos reciclados a Recicladora Carandiactus, centro de reciclado en la ciudad de Limpio. También agradecer a los auspiciantes que forman parte de nuestra tanda publicitaria. Agradecer a la tienda de Lila. También agradecer a JJ y Fran, todo para tu piscina. Tenés todos los productos para poder hacer la limpieza de tu pileta, de tu piscina. A JA Autocentro. También agradecer a Nuevo Horizonte Ambiental S.A. Muy bien, prosigue el encuentro después del parate para refrescarse un poquito. Lo vemos rápidamente a Jonathan con la pelota, rasa el suelo, intentaba avanzar, lo corta bien, ya en este caso Quintana, y va a corresponder lateral Jonathan Rolón que la juega larga, lo devuelve Ibarrola. Quintana que intentaba, Rolón que lo tiene, cediendo para compañero rápidamente, pero hay falta. Va a haber tiro libre para el conjunto del Inter por el sector derecho. Lo vemos que se va recuperando ya Jonathan Rolón para proseguir el encuentro. Espera un momentito, dice el árbitro, para colocar la pelota y poder levantar. Lo vemos a Julio Cubilla para colocar el balón y levantar esta posibilidad que lo tiene el conjunto del Inter de pelota parada, pero primero va a haber un cambio. Lo vemos con la número 17. Así es, Cristian, ya se prepara para ingresar Marcial Lescano. Se retira con la casaca número 3. En este caso, Fernando Gómez, el que se queda ya 100 minutos en este compromiso. Muy bien. Lo va a autorizar el árbitro Julio Cubilla con la pelota. El solitario en la barrera Quintana. Ahora sí, balón para arriba, dentro del área. Lo rechaza a medias, lo tiene de vuelta el conjunto del Inter, abriendo por el sector derecho. Julio que deja correr el balón. Ibarrola que intenta salir. Pelota que lo mueve rápidamente Benítez. Intentaba devolver. A ver, con lo justo no se fue la pelota. Ahora sí, banderín levantado. Se le fue el balón. Lo intentaba Marcial Lescano. Y va a corresponder salida desde el fondo para el conjunto del Sudamérica. Lo vemos colocar el balón a Víctor López. López para colocar la pelota y salir de ese fondo. El conjunto del Sudamérica con Ibarrola. Ahí lo tiene Ibarrola por el sector izquierdo. Al ras del suelo. Balón que se desvía.
en este caso, en la humanidad del jugador Lescano. Y es lateral, Ibarrola. Es el fondo. Balón que lo tiene Lescano. Lescano que intenta. Ibarrola que cae, recibe el agarrón y va a corresponder tiro libre para el conjunto del Sudamérica por el sector izquierdo. Y lo hemos parado ahí a Iván Escobar, a Centurión, que se perfila para mover el balón. Centú. Balón que lo abre por el sector derecho. Lo vemos a Juan Leguizamón. Leguizamón. Moviendo bien con Escobar. Ahí lo tiene Escobar. Escobar que levanta, Quintana que acelera. Rolón que intentaba en la marca, pero el banderín ya estaba levantado. Adrián, todo anulado para hacer salida para el conjunto del Inter. Así es, va a ser salida para Inter. Se va agotando también de a poco las opciones para el conjunto de Villa Don Bosco. También el tiempo, hay que decirlo, quedan por si un poco menos de 10 minutos. Bueno, más lo que decida adicionar el árbitro, lógicamente. No veremos qué tiene el combinado de Inter para mostrarlo en esta recta final del compromiso. Hoy le vamos a Juan Leguizamón. Leguizamón que levanta la pelota. Ramírez que domina el balón abriendo por el sector derecho. Nelson Camacho. Ahí lo tiene Camacho. Acelera Camacho. Dentro del área, al ras del suelo, Centurión que no llega. Ahí lo rechaza Inter desde el fondo. Para salir rápidamente intentaba ver Leguizamón en la marca. Acelera el jugador Borja con la pelota al ras del suelo. Lo hace bien, señoras y señores, para seguir avanzando. Cubilla, pelota para arriba. Ibarrola de cabeza. Ahí lo vemos rápidamente a Escobar con Leguizamón. Al ras del suelo, Nelson Camacho que acelera, está habilitado, señoras y señores. Benítez en la marca. Camacho, Ramírez, Quintana. Ahí lo tiene Quintana. Vamos a ver qué hace dentro del área el balón. El balón que cruza todo el área y se pierde por línea de fondo, Adrián. Así es, volvió a llegar ahora a Sudamérica. Inter que no está pudiendo generar jugadas de ataque, que es lo que necesita, ¿verdad?, para llegar al gol. No, una tibia reacción se podría decir del conjunto de Villa Don Bosco, que más allá del gol que llegó en este segundo tiempo, no ha demostrado mucho más a partir de esa acción. Muy bien, señoras y señores. Ahí lo vemos para salir desde el fondo. Derlis, balón que se desvía. Ahora sí, ahí lo saca desde el fondo. Cabrera, balón que lo tiene Nelson. Camacho con el balón, se le muestra a Leguizamón por el sector derecho, justamente con él, con Juan. Leguizamón que intenta levantar, cae al piso, recibe la falta, banderín levantado y va a corresponder el tiro libre para el conjunto del Sudamérica. Seguimos repasando los otros resultados parciales, Cristian. Bueno, enfocándonos justamente en esta misma serie, siguen ganando 3-0. Río Salado a Cerro Corá. Reitero, con estos resultados, es decir, victoria de Sudamérica y victoria de Río, el grupo se mantiene tal como inició, al menos en la zona de los clasificados, ¿verdad? Es decir, Sudamérica primero, Río segundo, Inter tercero y cuarto Cerro Corá. Con si se mantienen estos números hasta el final, Inter estaría cayendo en la Serie A de la segunda etapa, en donde ya aguardan el Ribereño y Guaraní, que ya aseguraron sus posiciones finales. Es decir, Ribereño ya aseguró el primer lugar y Guaraní no va a poder ir más allá del cuarto en su serie. Muy bien, señoras y señores. Lo autorizó el árbitro. Balón para arriba, de cabeza. ¡Ah! Y por poquito lo sorprende, señoras y señores, a José Ferreira, que no quería complicaciones y lo manda sobre el travesaño de Adrián. Y por si fuera poco, Sudamérica sigue llegando, sigue teniendo ocasiones claras para seguir ampliando la ventaja. En este caso, un buen centro. Gran cabezazo nuevamente, ha inquietado mucho Sudamérica a lo largo del partido a través de la pelota parada, específicamente gracias al poderío aéreo que tiene sus jugadores. Y bueno, aquí terminó salvando al arquero de Inter. Ahí lo tiene Camacho. Camacho, de taco, para atrás, Monje, dentro del área, directo. ¡Oh! Y por poquito, señoras y señores, se salvó el equipo del Inter. Justamente lo que te vengo diciendo, Cristian, es muy peligroso Sudamérica con la pelota parada y con los centros por arriba, hace mucho daño. Y aquí estuvo nuevamente cerca del cuarto con un centro y un cabezazo. Cubilla, balón dentro del área. Ahí lo saca desde el fondo, vuelve a insistir Benítez.
Julio con la pelota. Julio intenta y se queda con el balón. Víctor López. Bueno, quedan prácticamente, bueno, poco menos de 5 minutos prácticamente para el final, más lo que decía adicionar el árbitro y aproximadamente le queda 7-8 minutos al juego. Veremos qué sorpresa nos tiene más estos dos equipos. De momento, hay que decirlo, Cristian, está más cerca Sudamérica del cuarto que Inter del segundo, o eso es la sensación que te deja el transcurrir del encuentro. Cristian, el real time también de nuestra transmisión del día de hoy, 150 personas nos están viendo por YouTube y 150 personas también nos están viendo por el canal de Facebook. Ahí está, muchísimas gracias. Ya está Tribuna Digital, que está conectado con nosotros tanto en el canal de YouTube, en la página de Facebook, esta Tribuna Digital gigantesca de Limpio Digital que nos acompaña todos los domingos en la cobertura en vivo. Muy bien, lo vemos a Lescano. Se va intensificando la lluvia, Cristian. Muy bien, se vino más fuerte la lluvia realmente, lo estamos acomodando a como sea para terminar los últimos minutos del encuentro. Y algunos aficionados ya se están retirando, otros se resguardan debajo de las graderías, ya también producto de la lluvia. ¡Camacho! Camacho, señoras y señores, Nelson, y por poquito el travesaño le dijo no al Sudamérica. Bien, otra vez llegó con peligro Sudamérica, otra vez por intermedio de Camacho, gran galopada y ese remate muy bueno, intentó hacerle una especie de sombrerito a José Ferreira, que terminó salvándose casi que de milagro el conjunto de Inter en esta acción de peligro que tuvo Sudamérica. Muy bien, recupera Escobar, abriendo el balón para Nelson. Rápido Nelson Camacho. Si aprieta el acelerador, llega en un rato dentro del área. Decide jugar para atrás con Centu. Lo tiene Centu, el ras el suelo con el Chaparro que le quedó larga. Intenta Chaparro de vuelta, gira, cae. Ramírez. Y por poquito, señoras y señores, se salvó Inter de vuelta. Adrián, sobre el final del encuentro. Sigo insistiendo, Cristian, está más cerca Sudamérica del cuarto que Inter del segundo. Ya fácilmente tuvo 3-4 ocasiones claras de gol Sudamérica en este segundo tiempo, y eso también demuestra y deja en evidencia que Inter no ha sabido incomodar al rival en lo que llevamos de partido, que ya está entrando a su recta final. El jugador que no llega, pelota que lo tiene Carlos Rolón. Rolón con el balón. Ahora para Jonathan Rolón. Vamos a ver qué hace Jonathan. Acelera. Cede para Julio. Abriendo por el sector derecho el balón. No llega Darío Benítez y va a corresponder salida lateral para el conjunto de Itapuamí. Para el equipo del Sudamérica. Para salir por el sector izquierdo. Mientras el público lo está festejando, el de Sudamérica con humo de colores. Ya también sobre el cierre del encuentro. Cristian, con los resultados que se están dando, en un 90% ya tenemos la conformación de los grupos. Para la siguiente rueda, Serie A sería Ribereño, San Juan, Inter y Guaraní. Serie B sería 1 de Mayo, Río Salado, Nanagua y Cerro Corá. Serie C, Sudamérica, 24 de Rincón, Nueva Estrella y Peñón. Con sus respectivos puntos de bonificaciones, por supuesto. Reitero, 90% cerrados los grupos. Algunas cosas todavía pueden variar en el transcurrir de estos últimos minutos. Camacho, va Camacho, mete el freno, pero ya está dentro del área. Camacho, Centurión deja correr el balón. Lescano que lo revienta desde el fondo. Balón que se pierde por el costado y es lateral de vuelta para el Suda. Aquí en esta serie. ¿Cuál sería la serie de la muerte ahí, Adrián? Y está, por ejemplo, a ver, vuelvo a mirar. Para mí sería la serie C, por ejemplo, Sudamérica 24, Nueva Estrella y Peñón. Prácticamente 4 rivales de gran rendimiento. Está también la serie A, podría ser también, donde están Ribereño, San Juan, Guaraní e Inter. Va a estar muy competitiva la liguilla. Así es. Pero yo me quedo con la serie C. Intentaba avanzar, cae el piso, no pasa nada, dice el árbitro. Lo vemos a José Ferreira. Saliendo rápidamente con Carlos Rolón. Rolón cediendo la pelota para el compañero. Intentando salir el conjunto del Inter. Jonathan Lescano. Intenta avanzar. Jonathan que no llega. Ahora sí. Avanza rápidamente Lescano. Va Lescano dentro del área. Lescano decidió pegarle al arco. Balón que se pierde por línea de fondo y va a corresponder en salida
desde la portería para el conjunto de Sudamérica. Cambio en el combinado sudamericano. Cristian se prepara para ingresar. Ever Jara con la casaca número 13. Se retira ya de la cancha con la 16. Robin Ramírez, autor del segundo tanto para Sudamérica. Ya también se acabó el partido para el número 16. Me parece que ya estamos en tiempo cumplido. A ver si me puede indicar desde producción. Me parece que ya estamos en tiempo cumplido. Así que vamos Sí, a estar... estamos sobre tiempo cumplido. También indicar que el jugador del partido, hoy no vamos a hacer la entrega por la inclemencia del tiempo porque estamos un poquito alejados, pero el jugador del partido es gracias a Central Ofertas. Así es, vamos a estar eligiendo en instantes también. Y bueno, para mí sería Camacho, Cristian. No sé si... Camacho. Sí, coincidís conmigo. Correcto. Gran partido. Anotó un gol también. Desbordó constantemente y arrimó peligro hacia el arco de Inter. Muy bien, señoras y señores. Sobre el final del encuentro, un partido que lo está ganando el conjunto del Sudamérica por 3 goles contra 1. Hay una falta, vamos a ver, esperemos que no sea grave. Ahí se va recuperando el jugador del Sudamérica y es el final, señoras y señores. Final del encuentro, gran victoria del Sudamérica por 3 goles contra 1 sobre el Inter. Bien, Cristian, se acabó el compromiso entonces. Grupo cerrado aquí en la Serie C. Se quedó Sudamérica con la victoria y con el liderato, con el punto de bonificación también. Así que ya tenemos confirmado que Inter va a ir a la serie de Ribereño y de Guaraní. Faltaría confirmar si es que efectivamente se termina quedando allí. Bueno, quién de la Serie B se termina quedando en ese grupo, porque ahí faltan definir las posiciones. Ya casi cerrado en su totalidad los grupos. Vamos a estar también repasando los resultados. También en la semana ir hablando de la conformación de las series y demás temas de interés. Lo cierto y lo concreto es que fue victoria para Sudamérica. Un buen partido, notoriamente superior al rival y así lo hizo sentir en el marcador, así que es un justo triunfo del conjunto itapuamiense. Nosotros vamos a un bloque comercial mientras nos alistamos para lo que sería el sorteo, compañero. Bueno, si podés indicarnos también la figura del partido. Por supuesto, sería Camacho, el jugador de Sudamérica, en este caso, camiseta número 11, Nelson Camacho, autor de un gol y de varias ocasiones de peligro que tuvo el conjunto de Sudamérica. Entonces aquí con el compañero Nicky en común acuerdo decidimos otorgarle el premio a la figura del partido, que reiteramos hacer. En esta vuelta no hay premio físico ni entrevista debido a que justamente por unas cuestiones técnicas, por el tema del tiempo, distancia y demás cuestiones, Tony. El jugador del partido es presentado por Central Ofertas, tu mayor multitienda en la ciudad de Limpio. Calidad garantizada. Así elegimos al jugador del partido, Central Ofertas, tu mayor multitienda de la ciudad de Limpio. Vamos a preparar el sorteo también. Estamos preparando para los premios que tenemos el día de hoy. No sé qué mecanismo vamos a usar. Camiseta de Inter vamos a sortear primero. Ahí sí, Adrián, si puedes colocarte en un lugar donde se te pueda ver. Cámara, si pueden ayudar la cámara un poquito. Bien, ya estamos aquí. Bueno, sepan disculparnos, ¿verdad? El tema logístico, ¿verdad? Acá tenemos, acá primero van los sorteos de los que pidieron la camiseta Inter. Ahí si pueden observar están los papelitos en medio transparente, igual la bolsa, así que se ve que están ahí los números, ¿verdad? No, que no hay nada raro. No sé quién me va a ayudar con el sorteo. Cristian, entonces vamos a agitar El nene más chico. la bolsa. Ahí, la mano inocente va a ser Cristian Colman. Agitamos la bolsa, por favor, Cristian, ahí para que se vea que está sacando uno. A ver si podés mostrar ahí en cámara, Nicky, pero también a mí mostrar ahí que vamos a sacar ahí en vivo. Tenemos entonces, voy a leer primero yo, Evelyn, el nombre 459 terminación, ahí, entonces, la camiseta de Inter para la señorita o señora Evelyn, ¿verdad? Sí. No sé ahí cómo dirigirme a ella, así que
ya por su terminación, 4.59 en este caso, su terminación. Así que le vamos a hacer llegar la camiseta de Inter. Mientras tanto guardamos Ahí los vales. los vales de helado que tengo yo aquí en el bolsillo. Eran 3, ¿verdad? 3, no mentira, son 4 vales. Entonces vamos a mostrar acá en cámara ya que todavía no hemos tenido tiempo. Primero, son en realidad de 2 locales, ahí estamos viendo, que están ubicados en el parquecito, ahí en Limpio, sobre la ruta número 3. Entonces ahí hay 2. No canjeable por efectivo y dos- a ni cambia cena. Son 2, son 2 locales que están allí ubicados en el parquecito. Entonces tenés 2 vales de cada negocio. Esto, por supuesto, tienen tiempo hasta el 31 de este mes para poder canjearlo. Así que si los ganadores les invitamos a que puedan retirar en la brevedad posible. Y por supuesto es por productos del local, no es canjeable por dinero en efectivo. Así que nada de eso. Vamos a recibir aquí el papel, o sea, la bolsa en este caso. Mostramos nuevamente que ahí están los números. Ni cuaderno no tuvimos hoy para hacer el sorteo. Se mojó todo, así que hicimos en un cartón ahí. Pero bueno, lo importante es la intención. Así que vemos, ahí trato de agitar bien. Acá vamos a abrir. Nicky, ahí sí puedes meter la mano. Saca uno. Ahí nomás. Acá ya me entregó. Vamos a abrir ahí en cámara. Primera ganadora, Natalia, 057. Entonces, ya una de las ganadoras, ganadora número 1. Voy a sacar yo ahora. Bueno, acá viene. Similar. Acá ya estoy sacando. Eduardo, 945. Entonces, el segundo ganador, ya por parte de este. Ahora, nuevamente, Nicky, por favor, se hace los honores. Ahí mete la mano. Gracias. Tercera ganadora es Aida, terminación 524. Ahí, si es legible, ¿no? Y falta uno, me parece. Así que el último ballet se va para... A ver, a que nos estoy pudiendo agarrar. Ahí está. Entonces, el último ganador o ganadora es... Dante, 056, terminación, entonces... Los ganadores. Adrián, Estas personas acá son la gente ya nos está entonces los que escribiendo. reciben los premios. ¿Te escucho, Tony? Adrián, acá la gente ya nos está escribiendo para retirar. Puede venir a la cancha si quiere llevar y irse directo ya al parquecito. Ay, sí, está por acá, por supuesto, Sí. perfecto. Mientras que desmontamos el equipo aproximadamente, ¿cuántos minutos nos demoramos? ¿10, 15? Bueno, tiene entre 10 y 15 minutos y está por ahí cerca para poder venir a retirar entonces sus premios. Bueno, Cristian, que ya se desconectó, ya no tiene el micrófono ni el auricular, le agradecemos ahora por los relatos. Esto fue todo por hoy. Agradecemos a todas las marcas y a todos los que estuvieron en sintonía. Sin más que añadir, nos reencontramos en una próxima ocasión.